Los senadores ya están discutiendo en comisión el proyecto de ley que modifica aspectos claves del Código de Proceso Penal que entró en vigencia en noviembre, pero los últimos 15 días, 20 días, han sido de una intensidad inusual en materia de novedades del Código, desde las declaraciones del Director Nacional de Policía ayer, las declaraciones del subsecretario del Interior Vázquez. Bueno, han hablado todos, habló hasta el presidente en las últimas horas, y está este proyecto de ley, además, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declara... Fresquita. Sí, recién, de ayer a la tarde y noche. Así que hay mucho tema para hablar con los dos invitados de hoy. Vamos a una ronda para hablar de cómo viene la implementación de estos cambios que están propuestos, de este fallo de la Suprema Corte de Justicia. Recibimos a la jueza Graciela Gatti y al docente de Derecho Penal Procesal Santiago Pereira Campos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias por la visita, muy amables. Para contarles a la gente, ambos estuvieron entre los oradores en la presentación oficial del Código de Proceso Penal el 21 de junio del año pasado, ¿no? En calidad de que estuvieron en aquella presentación, donde estaba el Director Nacional de Policía, Mario Lallera, y también el Fiscal de Corte, Jorge Díaz. Bueno, yo participaba en ese momento en el proceso de implementación del Código de Proceso Penal por el Poder Judicial, un grupo coordinador que generó todo el proyecto de puesta en práctica, y yo era la coordinadora de ese grupo, y además integraba lo que se llamó la Comisión Interinstitucional, que era una comisión integrada por un representante del Poder Ejecutivo, concretamente del Ministerio del Interior, uno de Fiscalía y uno del Poder Judicial. Yo era la representante del Poder Judicial. Y por trabajando juntos Trabajábamos juntos, estuvimos casi un año trabajando juntos, y digamos que los últimos toques finales del Código, las últimas leyes que se aprobaron al final para la puesta a punto, surgieron de ese grupo, y además se generaron líneas de capacitación conjuntas, Ministerio del Interior, Fiscalía y Poder Judicial. Actualmente, Graciela, estás en la comisión de seguimiento. Estoy en la comisión de seguimiento, que tiene una función más de asesoramiento a la Corte a nivel de informes. Es mucho, ya tampoco la dirijo, sino que soy solo una de las integrantes, y en realidad el grueso de mi trabajo es el trabajo de mi tribunal, o sea, como juez. Ministra del Tribunal de Apelaciones. Exacto. En el penal de primer turno. Bien. Santiago, en aquel momento, ¿por qué estabas en aquella mesa del 21 de junio del año pasado, donde bueno, se hablaba mucho de eso que decía Graciela, ¿no? De un trabajo en conjunto para la implementación, para que después la implementación tuviera problemas, porque siempre los tiene, pero los menores posibles? En ese momento yo presidía el Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, el CEJA, que estaba trabajando, dando apoyo técnico a la implementación, trabajando conjuntamente con el Poder Judicial, con el Ministerio del Interior y con la Fiscalía General, y entonces lo que estábamos haciendo allí era dando una perspectiva de implementación con un alcance más global, viendo un poco los éxitos y fracasos de la región y tratando de aportar eso en el debate, ¿no? ¿Le sorprendió, sin especificar quién y cómo, los cruces de estos días después de haber trabajado tanto y haber presentado el código en conjunto, los cruces que hubo ahora a 5 meses entre la Dirección Nacional de Policía, el Ministerio del Interior, la Fiscalía? En realidad, en todos los países en general donde se han implementado nuevos códigos procesales acusatorios, se han generado debates, y sobre todo se han generado debates con el tema de la prisión preventiva, se cambian los paradigmas de la forma de juzgar, y eso genera movimientos fuertes a nivel social. Lo que quizás yo, y esto es muy a título personal, no me esperaba cambios a menos de 7 meses de la entrada en vigencia. Creo que hubiera esperado un tiempo más largo para poder evaluar y ver efectivamente si había que cambiar y dónde, en su caso. Bueno, ahora vamos a entrar de cómo ven la implementación del código y también de los cambios, pero vamos a una noticia que fue de ayer a la tarde, ¿no? Sí, exactamente. Había recursos de inconstitucionalidad, había generado también bastante visibilidad el hecho de que esos recursos habían detenido procesos y habían liberado a gente que estaba quizá en muchos casos en condiciones de tener una medida de prisión preventiva. ¿Cómo les cayó? ¿Qué análisis hacen? Porque lo hablábamos antes, lo leyeron, los dos estuvieron leyendo en la madrugada el fallo de la Suprema Corte de Justicia que establece la no inconstitucionalidad o la constitucionalidad, al menos hasta ahora, respecto a todo lo planteado del Código del Proceso Penal. Bueno, yo creo que es un fallo histórico y sin duda está marcando una tendencia clara sobre lo que va a venir después, porque no era un planteo de inconstitucionalidad de algún artículo aislado, era un planteo de inconstitucionalidad de una enorme cantidad de artículos, con lo cual de alguna manera lo que se trataba de atacar eran las bases mismas del sistema acusatorio, adversarial, y creo que el hecho que la Corte, por unanimidad, si bien en algunos puntos con fundamentos distintos, pero por unanimidad haya descartado todas las inconstitucionalidades, le da una gran fortaleza al sistema para continuar con su implementación y su aplicación, y por otro lado confirma que este modelo es ajustado a la Constitución y además ajustado a los tratados internacionales, porque recordemos que ¿por qué se hace la reforma? La reforma se hace porque en realidad
no nos ajustábamos al diseño constitucional y mucho menos a el diseño de los tratados de derechos humanos que tenía ratificado Uruguay. Por eso tantas observaciones a nivel de los organismos internacionales. Entonces, siempre cuando hay un planteo de inconstitucionalidad, a uno le pueden surgir algunas dudas, y de hecho a nivel de la academia algunos autores, no era creo en nuestro caso, pero en algunos autores habían sostenido que podía haber alguna inconstitucionalidad, y descartar eso nos parece que es un punto clave, más en este momento donde se está discutiendo ya, como decía Graciela, una modificación de una serie de artículos claves sin tener, la verdad, ninguna evidencia empírica para hacerlo. Santiago lo acaba de decir, y acaba de decir algunos titulares, y para ustedes y para mucha gente del ambiente puede ser una obviedad, porque era necesario para Uruguay hacer este cambio de sistema procesal. ¿Cómo se le puede explicar al público más en general cuál era esa necesidad? ¿Por qué tenía Uruguay? ¿Por qué de hecho mucha gente decía que veníamos bastante retrasados con el tema de hacer esta reforma que ahora está cumpliendo 7 meses? Bueno, Uruguay fue un poco a contrario de lo que pasó en toda América Latina. Generalmente en América Latina lo que se hizo fue primero se reformaban los códigos procesales penales y después los códigos procesales civiles. En Uruguay pasó exactamente lo contrario. Primero hicimos en el 89 la reforma procesal civil, cuando nadie en América Latina hablaba de proceso oral civil, y estaban todos discutiendo la reforma procesal penal, y a pesar de una cantidad de intentos por mejorar ese sistema no se había podido dar. Entonces, ¿por qué se tenía que dar? No porque estaba de moda, no porque todos los países lo estaban haciendo, era porque esa tendencia era la que reflejaba los compromisos internacionales que Uruguay había asumido, fundamentalmente, por poner un ejemplo claro, el Pacto de San José de Costa Rica, donde allí se establecen las garantías, se establece un poco cuál es el modelo, y donde el principio de inocencia es un principio clave, la oralidad y la publicidad es otro principio clave, y la transparencia es otro principio clave. Quizás a veces esto pasa inadvertido, pero estamos discutiendo todo esto hoy porque en este proceso penal todo pasa de caras a los medios y de cara a la gente. En el proceso anterior, muchas de estas cosas quedaban ocultas en 4 paredes, en un expediente que nadie consultaba, y salvo algún periodista que por curiosidad iba y lo estudiaba, todo quedaba en el olvido. Hoy, todo esto que está pasando, en realidad es gracias a que tenemos un proceso transparente y un proceso público. Ahora, pensar que la reforma se hizo para mejorar la seguridad pública es un gran error, porque en ningún país del mundo la reforma procesal penal tiene como objetivo mejorar la seguridad. Sí tiene como objetivo, y que puede tener un efecto derivado en la seguridad, la eficiencia, que el proceso se resuelva más rápidamente, y al resolverse más rápidamente y con mayor transparencia, lograr que el sistema funcione más rápidamente. Entonces, si hay una persona que cometió un delito, que es juzgada, y podemos llegar a una sentencia en un plazo razonable, hay muchísima más claridad. Acá, ¿qué ocurría? Una persona en el sistema anterior la procesaban, y para todo el mundo el procesamiento era la condena. Nadie hablaba más de esa persona, la persona estaba condenada, estaba preso y se acabó. 70% de presos sin condena. Exacto, después salía al poco tiempo por los mecanismos, pero ya nadie le preocupaba más. Entonces ahora cambia el sistema, y este cambio de paradigma yo sé que es difícil de comunicar a la opinión pública. Y más allá de algunos intentos, y la Fiscalía en este momento está haciendo, ustedes habrán visto una campaña, es un tema bastante complejo de explicar. A veces nos pasa con los propios operadores jurídicos. Imaginen lo que es transmitir una cuestión que es un sistema de alta complejidad y que lleva tiempo de entender. Entonces ahí está uno de los principales desafíos que tenemos en este momento. Graciela, vos como ministra de Tribunal de Apelaciones todavía no has tenido que actuar bajo el nuevo proceso, ¿o sí ya ha habido algo que ha llegado hasta ese ámbito? Sí, en realidad esperábamos casi ansiosamente que llegaran los primeros casos, y están llegando, y sí, efectivamente ha habido apelaciones vinculadas a la prisión preventiva, ya sea porque se otorgó o porque se denegó. También en cuanto a algunas formalizaciones, en cuanto a resoluciones vinculadas al principio, a la reserva de las actuaciones. En fin, se está comenzando a debatir también en segunda instancia las soluciones del código. No nos ha llegado todavía ninguna sentencia con relación a un juicio oral, pero porque recién están empezando, ya salieron las primeras, así que en breve vamos a tener en los tribunales también. ¿Y cuál es la sensación, no te pregunto subjetiva, sino de profesional, de cambiar de terreno de juego o de código, digamos? A ver, yo realmente estoy muy orgullosa de cómo han respondido los jueces y los defensores públicos, que fue de lo que yo me ocupé en la implementación, los que están dentro del Poder Judicial directamente. En realidad, cuando se planteaba el tema de la reforma, se solía decir que los que más reacios estaban frente a la reforma eran los jueces, porque les iba a costar muchísimo abandonar su sistema de juez inquisidor, de juez investigador. Salir del protagonismo. Salir del protagonismo, salir de ser los dueños del teléfono. El dueño del teléfono es el que recibía, esto es la jerga de los jueces, es decir, quien recibe la comunicación de la policía y decide cómo va a investigar cada caso. Y sin embargo, los jueces se adaptaron mucho más rápido de lo esperado, y creo que están trabajando razonablemente bien dentro del nuevo sistema. Por lo tanto,
estamos conformes en eso. Perdón, te interrumpí, te quería preguntar. Ahí también hay una imagen que se puede ver de afuera de un cambio en la carga de trabajo en sentido inverso al de los fiscales. Eso se ve, digamos, claramente. Los fiscales aumentaron mucho su exigencia en esta nueva forma y los jueces, si se quiere, racionalizaron mucho la carga de trabajo que tienen en el proceso. Sí, claro, los jueces abandonaron una parte de su trabajo. Es decir, el juez antes investigaba y después juzgaba. Ahora solamente juzga. Lo hace de otra manera, lo hace en audiencia, el reparto de tiempos es distinto, pero de todas maneras ha perdido o ha dejado de tener a su cargo parte de la tarea que antes cumplía y efectivamente eso supone una racionalización del trabajo. Le pregunto a los dos, ¿qué elementos serios piensan que hay disponibles hoy para hacer una evaluación a esta altura, a casi 7 meses de funcionamiento del nuevo código? Bueno, creo que hay bastante pocos elementos. Quizás uno de los elementos que podemos considerar fue este informe que preparó la Fiscalía ante un pedido de información que básicamente analiza los primeros meses. Sí, el diputado Pablo Abdala les pidió una cantidad de preguntas y le respondieron y ahí por lo menos ponen los formalizados. Lo que pasa es que se habló todo el tiempo de los procesados, también nos cuesta también la terminología. A algunos les cuesta, a otros lo usan ex profeso de una manera diferente, ¿no? De cuántos presos hay, ¿no? Exacto. En ese informe es difícil además comparar porque como tenemos dos sistemas funcionando a la misma vez. No nos olvidemos que hay una cantidad de personas que están siendo juzgadas por el sistema anterior todavía, porque el sistema nuevo se aplica a los nuevos casos con algunas excepciones. Entonces tenemos en este momento dos sistemas que están... El caso ANCAP, que hoy es la resolución, es el anterior. Es el anterior. Entonces, si uno mira esas cifras que me parece que así en un primer análisis de las cifras parecen cifras que tienen sin duda seriedad en su análisis, parece claro que sin duda hubo un problema en los primeros meses de implementación, porque acá hay que ser muy autocrítico y sin duda hubo problemas. Se ve claramente un bajo porcentaje de formalizaciones, se ve claramente un bajo porcentaje de personas que fueron a prisión. Ahora, si uno mira lo que pasó en el último mes del análisis y si uno mira la tendencia, está claro que ya se está prácticamente llegando al mismo nivel de formalizaciones comparados con procesamientos de personas que son como resultado de esa etapa privadas de libertad que lo que ocurría en el sistema anterior. Entonces, a ver, si el proyecto de reforma tiene por objetivo solucionar un problema del código porque muy pocas personas van presas, hay un error conceptual. Eso hay que partir de esa base. O sea, si lo que se busca con esta reforma es que haya más presos, bueno, sin duda que lo va a haber con esta reforma más presos, pero no es porque en realidad en el sistema nuevo va menos gente a la cárcel. Sí que va bajo otras coordenadas, bajo otros códigos y bajo otros paradigmas, que son básicamente el respeto del principio de inocencia en primer lugar y la figura, llamemos novedosa, de este proceso abreviado que la Corte declaró constitucional, fue una de las tantas cosas que declaró constitucional, que es la posibilidad de tener una sentencia de condena en muy pocos días. Y si uno mira las cifras, hay, no sé, creo que 1.800 sentencias de condena o algo así, no recuerdo la cifra exacta, en este breve periodo. Y allí entonces tenemos una situación que esas personas sí son privadas de libertad, pero porque hay una sentencia de condena en base a un acuerdo entre el fiscal y el defensor, por ejemplo. Entonces cambia, no son personas que están allí esperando un proceso, esperando una sentencia. Entonces, yo para concretar diría, la respuesta es, ¿con este proyecto vamos a tener más presos? ¿Con el nuevo? Sí. Ahora, es un gran error conceptual, porque el punto de partida es totalmente erróneo. Entonces, además de que vamos a tener nuevas inconstitucionalidades y vamos a tener nuevas condenas de los organismos internacionales porque se fija la prisión preventiva como una regla en algunos supuestos. Ustedes señalaban decir lo difícil que es comunicar el nuevo código, que en el mundo siempre hay debate con los países que se instala. Por momentos a veces los periodistas decimos, la gente dice, las redes dicen que esto favorece a los delincuentes, ¿no? Eso se instaló, pero después fue el director nacional de policía, es su secretario del Interior. Esa sensación baja de la policía no es las redes, dice. Y es el otro día, sin ir más, escuché a una persona dolida, obviamente, después de un fallo que decía, este nuevo código que favorece a los delincuentes no toma en cuenta a la víctima. Cuando se cansaron de repetir que por primera vez el Código de Proceso Penal toma en cuenta a la víctima, el anterior no la nombraba. ¿Cómo ven ustedes, que trabajaron mucho en el tema, este debate ahora que tiene actores principales y que tiene todo el día esta sensación permanente de que se favorece a los delincuentes? Bueno, es que en realidad, primero hay que tener algo claro, y es que efectivamente hubo fallas en la comunicación de los cambios que traía este código. Es decir, la falta de recursos, por lo menos desde lo que fue el Poder Judicial, hizo que no pudiéramos hacer una buena campaña de comunicación para explicarle a la gente los cambios que se venían.
En segundo lugar, han cambiado principios que son básicos. Nosotros, para la gente, nosotros estábamos acostumbrados a que ante un delito, en las primeras 48 horas, en la mayoría de los casos, se disponía el procesamiento. Para la gente esa era la condena. La persona esa iba presa y el proceso se acababa. Nadie se acordaba de lo que sucedía después. Hoy por hoy se están aplicando los institutos como corresponden. Y eso no significa que no haya prisión preventiva. Las hay, pero están tomadas. La prisión preventiva se adopta como una medida cautelar. Es decir, tiene por fin asegurar que el juicio a futuro se pueda realizar o que haya posibilidades de que se acuerde un proceso abreviado, que de hecho se está utilizando muchísimo y con buen resultado en términos generales. Fuera de eso, siempre podemos discutir si algún fallo es justo o no. Para eso están los tribunales de apelaciones, para eso está la Suprema Corte de Justicia. Es decir, siempre puede haber una víctima que quede desconforme con el resultado de un proceso. Puede quedar ahora y puede haber quedado antes. Seguramente va a haber quedado mucho más desconforme antes, cuando no fue escuchada, no tuvo oportunidad de oponerse, no tuvo oportunidad de proponer prueba, ni siquiera de estar presente cuando se diligenciaba la prueba. O sea, si algo hace este código, es darle a la víctima un lugar que antes no tenía. Eso no significa que las víctimas vayan a estar siempre de acuerdo con los fallos que se dictan. Yo, la verdad, como ahora no estoy trabajando en la parte de implementación, no tengo un registro de lo que se va resolviendo día a día, porque además no corresponde, voy siguiendo lo que se va resolviendo por la prensa, como casi todo el mundo, y hay fallos que me parecen adecuados en función, aclaro, de la información que aparece publicada, claro, y otros con los que realmente digo que es raro que se haya resuelto esto, pero sin ver las actuaciones y sin haber estado en la audiencia, poco puedo opinar. Pero puede haber errores, como en todos los sistemas, pero los errores de los operadores no tienen nada que ver a veces con el código en sí. O sea, si un juez dicta una sentencia con una pena muy baja o muy alta, quizás el error está en ese juez o está en el fiscal que pidió esa pena, no necesariamente en el sistema que le da un margen de mínima y máxima. No sé si queda claro. Sí, cómo no. Santiago, al respecto. No, yo creo que uno de los principales problemas que estamos teniendo es no lograr entender el funcionamiento lógico del sistema, ¿no? Creo que esto quedó de manifiesto en una sentencia que se dictó hace pocos días, donde se absolvió a una persona a la que se le imputaba un homicidio y que salió muy, muy difundido. Y entonces, fíjense, le voy a tratar de poner un ejemplo. Estamos discutiendo que el proceso abreviado es absolutamente injusto, porque en realidad, como es esto de acordar entre el fiscal y el defensor del imputado y el imputado, acordar una solución. Probablemente, si en ese caso se hubiera podido aplicar el proceso abreviado, si hubiera sido el supuesto, en ese caso, ¿qué hubiera dicho probablemente un fiscal? Hubiera dicho, yo no tengo prueba suficiente como para llevar este caso a juicio, es mejor lograr una pena más leve, pero que esta persona, en definitiva, hay una serie de indicios que podrían llevar a que haya sido el autor del delito, pueda cumplir una pena. Recordemos que para condenar a una persona se requiere plena prueba. Entonces, claro. Antes y ahora. Exacto, o sea, antes y ahora. Eso no cambió. O sea, se requiere plena prueba para poder condenar en un juicio oral. Ahora, en un juicio oral se requiere plena prueba. Entonces, cuando hay tantas críticas al proceso abreviado, que no es la solución ideal, que no es maravillosa, que desde el punto de vista hasta filosófico puede tener grandes cuestionamientos, en realidad no nos olvidemos que parte de la base de una debilidad que puedan tener el fiscal y que dice, bueno, es mejor para la sociedad, dado que hay una serie de indicios que esta persona ha cometido un delito, que si él acepta la responsabilidad puede tener una pena más leve. Y fíjense, en ese caso, ¿qué ocurrió en este caso que fue tan público? Ocurrió que no se pudo llegar a una sentencia porque realmente, por lo menos de la lectura del fallo, surge claramente que no había pruebas suficientes para una condena. Entonces, todos decían, bueno, pero todos sabemos que fue el homicida. Sí, pero no basta saber, hay que probarlo y hay que tener la prueba. Entonces, cuando a veces se critica estos instrumentos novedosos, no olvidemos que son instrumentos que no son solo para sacar casos y para acelerar, que también lo son, para limpiar un poco el sistema, porque todo no puede ir a juicio oral porque no hay sistema que lo pueda pagar, pero sino que también lo que busca es justamente ese equilibrio que se da. Entonces después, si llevamos todo a juicio oral, además de colapsar el sistema, va a ocurrir después que digamos, pero ¿y entonces por qué hay tantas personas que fueron absueltas? Estamos con Santiago Pereira Campos, con Graciela Gatti, y ya venimos para preguntarle sobre las modificaciones al código, ¿no? ¿Qué opinan de este proyecto de ley que discuten hoy los senadores? No toquen nada. ¿Qué opinan del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo para modificación del Código de Proceso Penal? Ya ambos han dicho, Graciela Gatti, Santiago Pereira Campos, que parece muy pronto para enviar modificaciones, para tener empiria de cómo va este Código del Proceso Penal nuevo. En principio, después entramos en algún titular o en algún artículo, en principio, el proyecto en sí, que lo han dividido del 1 al 5 o del 1 al 6. Del 1 al 5 y del 6 al 12. Sí, porque hasta el 1 al 5 parece que Fiscalía estaba de acuerdo, del 6 al 12 no tanto. ¿Qué piensan de este proyecto? Bueno, hay una serie de artículos que tienen que ver con la coordinación entre la Fiscalía y la Policía,
que yo creo que en la mayor parte de esas cuestiones no requerían aclaración, pero si esas aclaraciones sirven para un mejor trabajo, que básicamente son los famosos artículos 1 al 5, hay allí algún pequeño tema que después podemos ingresar, pero en general digamos que esos artículos, si lo que buscan es aclarar, no tendría mayor problema. Hay otro segundo grupo de artículos que son claramente inconvenientes, a mi juicio, y hay otro tercer grupo de artículos que son claramente inconstitucionales. Entonces, aquí tenemos esas tres categorías de disposiciones. Básicamente, en titulares, en la procedencia de la prisión preventiva de regla en determinados casos, que después podemos analizar cuáles son, transforma la prisión preventiva en pena, lo cual es totalmente violatorio de la Constitución y además de los tratados internacionales, y además ya Uruguay ha sido observado por estas cuestiones por los organismos internacionales. Y luego hay algunas soluciones que para mi juicio son inconvenientes, que después podemos ingresar si quieren, como algunos cambios del proceso abreviado. Algunos pueden ser cambios discutibles y aceptables, pero hay otros cambios que no son muy adecuados. Entonces me parece que ninguna de estas soluciones, salvo esas clarificaciones, si ustedes quieren, para poner fin al debate de si tienen o no las manos atadas, que a nuestro juicio no la tienen, pero puede darse, no, en ningún caso lo lógico sería hacerlas ahora, en otro caso lo lógico no sería hacerlas nunca, porque son claramente inconstitucionales, y en otros casos habrá que discutir la conveniencia. Graciela. Bueno, en realidad quiero aclarar que no hablamos con Santiago antes, pero opino exactamente igual, o sea que no voy a repetir lo que él ya dijo. Coincido en que las primeras modificaciones de los artículos 1 a 5 en realidad yo creo que no son necesarias tampoco, pero bueno, si sirven para que se trabaje mejor, bienvenidas. Hay normas que aparecen claramente como inconstitucionales y otras que efectivamente no van a tener un buen efecto. Lo que sí me parece que, o a mi juicio está muy claro, es que el código nunca iba a solucionar un problema de seguridad. Ningún código por sí solo soluciona problemas de seguridad, y esta reforma que se plantea tampoco va a solucionar problemas de seguridad. Lo que hace, a mi juicio, es destruir las bases del código, o gran parte de las bases del código, transformando, por ejemplo, uno de lo que era sus puntos fundamentales, y era el uso racional de la prisión preventiva como una medida cautelar, que ahora se transforma en una pena anticipada. Por el hecho de ser acusado de haber cometido determinado delito, automáticamente va privado de libertad, y ojo que sin plazo, porque la Fiscalía no tiene plazo para acusar, y por lo tanto esa prisión se puede extender a lo largo del tiempo. O sea que podemos llegar a estar peor que antes. Ahí se instaló una especie de discusión por una apreciación que creo que hizo inicialmente Adriana Berezán, presidenta de la Asociación de Defensores, respecto a que esto era una demostración de una falta de confianza tremenda en los operadores judiciales. Cuando fue y lo dijo en comisión en el Parlamento, le contestaron que no, que nadie habló de falta de confianza. Pero ahí están los planos de lectura. Si uno mira el texto, aparentemente es una limitación de márgenes de acción que se podría leer como una falta de confianza en los actores. No sé, Graciela, si a vos te generó una sensación parecida. A ver, la realidad es que yo creo que con el código tal cual está, como está vigente al día de hoy, se pueden adoptar todas las medidas que sean necesarias para que el proceso se desarrolle, para evitar daños a la sociedad, para evitar daños a la víctima. Se pueden imponer sanciones en términos rápidos y adecuadas. Yo creo que esta ley lo que busca es, ante algunas resoluciones que no gustaron o que no fueron comprendidas, limitar, sí, claramente el accionar de los operadores, ya sea fiscales o jueces. Creo que sí, que va por ese lado. No sé si es expresamente por una falta de confianza o algo que está allí sin darse mucha cuenta, pero va por ese lado. Lo han dicho los dos, quizás la gente no lo está entendiendo del todo. A nosotros nos costó también unos días, ¿no? Esto de la preventiva que se hace preceptiva, obligatoria, en algunos delitos, incluye lesiones gravísimas, hurto con agravantes. El hurto es donde no hay violencia, ¿no? La gente lo entiende, a diferencia rápida. ¿Qué quiere decir bien esto? Que más allá de la decisión del fiscal, hay una obligación de prisión que va a quedar estipulada por ley. Como está redactado en este momento, es eso lo que querría decir, con dos agravantes que no dice en ningún lado que es a solicitud del fiscal, lo cual, bueno, rompe todas las bases del sistema acusatorio. Me imagino que lo que querrá interpretarse es que el fiscal lo debe pedir, pero acá no lo dice. Queda como sujeto omitido en el artículo. Sujeto omitido, con lo cual el juez tendría un nuevo rol que acaba de perder y lo recuperaría, que aún en el sistema anterior la mayoría decía que era absolutamente inconstitucional si algún juez le hacía, que es la posibilidad de disponer de oficio, ¿da? El juez, sin que se lo pida al fiscal, que es el titular de la acción pública, que disponer de oficio de la prisión preventiva. Y además todavía tiene un agregado que es peor que en el sistema anterior, es que esto puede ser mientras dure el proceso y hasta que la sentencia quede ejecutoriada. O sea, imaginemos esto, sentencia de primera instancia absuelve, pero la persona tuvo prisión preventiva porque era preceptivo. Hay que dejarlo a esperar la apelación y eventualmente a esperar la casación. O sea, yo voy a estar preso, absuelto.
de acuerdo a la redacción que tiene, dice hasta que la sentencia quede ejecutoriada mientras dure el proceso, lo cual esto sí no tiene ninguna lógica por donde se lo busque. Entonces sí, la pregunta de Joel acá, si yo hubiera una hipótesis de hurto y se diera una hipótesis de reiteración, reincidencia o habitualidad, indistintamente cualquiera de esos supuestos, entraría acá. No está muy claro sobre qué punto, sobre qué base se hace la reiteración, reincidencia o habitualidad, sobre qué tipo de delito tiene que estar antes, o si tiene que haber comparación. El mismo delito, delitos distintos. Ni siquiera está claro eso, ¿no? O sea, genera hasta una duda eso, porque de repente el primero fue una cuestión muy sumamente leve, o hasta puede haber sido sin siniestro de tránsito. Exacto, culposo. Acá no aclara. Pareciera que el segundo tiene que ser los que está acá. Bueno, obviamente eso es una verdadera locura, porque esto parte de la base de que todos sabemos que una persona, si va a la cárcel, ¿tá?, es muy difícil que salga con una posibilidad de reinserción. Una de las polémicas que se instaló fue, la comentaban en el bloque anterior, ¿no? Esta de los presos, o de los delincuentes, perdón, que salen y esperan en libertad mientras el fiscal se toma su tiempo, para decirlo de alguna manera. Escuchemos como le decía el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, y después lo comenzamos. Eso ha llevado a que nosotros en las cárceles tengamos, con respecto al año anterior, cerca de 1.200 personas menos privadas de libertad. Si uno supone que el 50 o el 60% de esas personas son reincidentes, tenemos 600, 700 personas que están cometiendo hurtos en la calle, esperando que sean llamados por la Fiscalía para formalizar el proceso. Uno ve aquí buena parte del espíritu del proyecto de ley, ¿no? ¿Qué opinan de esto que dijo Vázquez, de esta sensación que se instala en la ciudadanía de que los delincuentes andan sueltos mientras esperan el llamado del fiscal? Bueno, a ver, hay una realidad que mencionó Santiago hoy, y es que en los primeros meses del código, de la vigencia del código, efectivamente la eficacia en la investigación y en las formalizaciones no fue la esperada, es decir, pero ahora estamos retomando niveles razonables y acercándonos a lo que eran los parámetros, o sea que esta situación que fue transitoria y que era de algún modo esperable, que ha pasado en casi todos lados porque es un sistema nuevo, los fiscales pasaron a cumplir una función que antes no cumplían, pasaron a trabajar con la policía directamente, cosas que antes no hacían, o sea, esto requirió ajustes, generó problemas, los que estamos viendo todos ahora, y efectivamente puede haber habido una menor eficacia, pero yo no veo que haya números serios, teniendo en cuenta la evolución que marca la Fiscalía, como para afirmar que esto siga sucediendo ahora, y menos aún que amerite esta reforma que se está implementando. Bien. Y las cifras que se manejan son que en los meses de marzo y abril hay enviada a prisión entre 94 y 92% de lo que ocurría en el periodo previo a la reforma. Entonces, como decía recién, en los primeros meses sí hubo diferencias, pero ya en los últimos meses la diferencia es mínima, y todo hace pensar de que esto se va a ir estabilizando. O sea que creo que esa afirmación con las últimas cifras no se ajusta a la realidad, ¿no? Uh-huh. Quiero preguntar por algo que lo plantearon en titulares, algo sugerían que me parece que está dentro del bloque de lo que califican como cambios inconvenientes, el proceso abreviado. Por los datos de ese mismo informe de Fiscalía, el 52% de los casos formalizados se resolvieron por esa vía. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de la aprobación de esos artículos del proyecto que mandó el Ministerio del Interior? Bueno, el proceso abreviado parte de un acuerdo entre la Fiscalía y el imputado asistido de su defensor. A cambio de no ir a juicio oral, el imputado acepta su responsabilidad y se acuerda una pena que puede implicar, y que de hecho seguramente va a implicar, una reducción que puede ser hasta 1/3 de la pena que se le hubiera impuesto. En la medida que el proceso abreviado se vuelve menos atractivo para el imputado porque se le impide acceder a institutos como la libertad anticipada o la libertad vigilada asistida, que son formas de penas que se cumplen en libertad, bajo control, eso hace que difícilmente un imputado quiera acceder a un proceso abreviado, y por lo tanto, ¿qué va a optar? Va a optar por ir a juicio, y si la Fiscalía no tiene prueba suficiente para ir a juicio, que no la va a tener en todos los casos, o no la va a tener con la contundencia que necesita para llegar a una condena, vamos a tener muchísimas sentencias absolutorias, con lo cual lo que se quiere buscar, que es que más gente sea condenada, vamos a tener el efecto contrario. Seguramente vamos a tener menos gente condenada, porque las personas que salen de un proceso abreviado salen con una condena, pasan a cumplir pena. Y eso posiblemente lo podamos perder. Y tenemos otro problema también, y es que cuando se hicieron las estimaciones de recursos a nivel Poder Judicial, esto fue claro, yo estuve trabajando en ese tema, se hicieron las estimaciones en base a los recursos escasos que se le asignaron al Poder Judicial. Y para calcular esos recursos se tomó en cuenta que existía el proceso abreviado, y que el proceso abreviado se estimó por lo menos en una estimación muy conservadora, iba a llevar por lo menos el 50% de los
casos. Es decir, que el 50% de los casos iban a resolverse por proceso abreviado. Si eso no es así, el Poder Judicial va a colapsar, porque no tiene ni defensores ni jueces para atender todos los casos que se van a plantear por juicio oral. No, que imaginemos que en un caso práctico, que yo soy el defensor y ahí viene una persona en esta situación, y si yo le tengo que decir que primero no va a tener libertad anticipada, segundo, le tengo que decir que no podrá ser inferior al mínimo previsto en el delito correspondiente para una serie de delitos, muy probablemente que la solución sea decirle, mirá, vamos al juicio oral, porque en el juicio oral van a tener que tener plena prueba, y la carga de la prueba la tiene la Fiscalía, y eso tengo una chance y no gano tanto y tengo una chance, porque si no me va a decir, sí, a mí me van a rebajar la pena, pero después no tengo chance de tener libertad anticipada. Y todavía con un absurdo que, como dice que no podrá ser inferior al mínimo previsto por el delito, se podría dar esta situación: una persona comete un delito y no tiene ningún agravante, con lo cual la pena que se le aplicaría sería seguramente el mínimo previsto en el tipo legal, y otra persona comete un delito con una cantidad de agravantes. Bueno, curiosamente es mucho más conveniente este instituto para el que comete un delito con agravantes que para el que no lo comete, porque el que no lo comete, como está cerca de la base, no le da ningún beneficio al proceso abreviado. Y yo voy a decir, vamos a juicio, si no voy a tener libertad anticipada. Claro. Y en el otro caso, el que tiene una cantidad de agravante y que está cerca del máximo, dice, no, está muy bueno, porque nosotros tenemos un gran margen para bajar. Un absurdo. Nadie se sentó a pensar sobre un caso concreto y hacer un diagrama de flujo de lo que debe ser una reforma. Pero bueno, son estas cosas que pasan. Estamos en el final ya con Graciela Gatti y Santiago Pereira Campos. Les pregunto así, casi de titular, ¿no? Si se aprueba este proyecto de ley que está en el Parlamento, ¿qué pasa con el Código de Proceso Penal y con todo lo que se ha trabajado? Les pregunto porque ustedes trabajaron y mucho también por la implementación, por el trabajo en conjunto de todos los actores. Bueno, yo creo que si se aprueba vamos a tener primero una catarata de inconstitucionalidades. Segundo, creo que sobre algún punto va a haber declaración de inconstitucionalidad y es importante que los legisladores lo sepan. Y en tercer lugar, vamos a tener un sistema que es una especie de monstruo acusatorio, inquisitivo, que nadie va a entender y que por lo tanto no va a tener una lógica. Un código es un sistema. Y es una parte de un sistema mucho más complejo de justicia penal, y un código de estas características sería totalmente nocivo. Entonces, bueno, probablemente después la próxima reforma que venga sea alguno que me empiece a pedir volvamos al código anterior, y parecería absurdo, pero es así, y por lo tanto yo creo que es absolutamente inconveniente. Graciela. Sí, la visión es coincidente. Creo que además las dinámicas que se han implementado para trabajar en el nuevo código van a verse claramente alteradas con este sistema, considerando que la prisión preventiva pasa a ser en muchísimos casos casi una pena anticipada, lo que es la primera audiencia de formalización, las exigencias de prueba. Yo creo que eso va a cambiar, va a alterar el orden, porque en la cabeza de los operadores va a estar el que va preso ahora, ya sigue hasta el final, sea cual sea la resolución. Yo creo que esto es un gran obstáculo para un debido funcionamiento de un sistema, como decía Santiago, que es el código. Graciela Gatti, Santiago Pereira Campos, muchísimas gracias por este rato por aquí. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.